4. Mateo capítulo 4 y los versículos 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17. Dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siguiendo con nuestra serie, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, hemos estado estudiando, ¿verdad?, los 66 libros de la Biblia. Ya concluimos los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a iniciar a predicar en base a cada uno de los libros del Nuevo Testamento, que son 27. Y esta noche vamos a iniciar predicando sobre el libro de Mateo bajo el título: El reino de Cristo se ha acercado. El reino de Cristo se ha acercado. Vamos a orar. Padre bueno, Padre celestial, gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de ser tus hijos y de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, en tu iglesia. Padre, como tú lo planificaste desde el principio, y así se ha ejecutado tu plan perfecto a través de los siglos. Y Padre celestial, queremos en esta noche que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos, Señor, entender, comprender tu plan, tu palabra en esta noche, que tú nos abras el entendimiento, nos ayude a enfocarnos, a concentrarnos en ti. Tú deshaga toda obra del maligno sobre nuestras vidas, sobre la vida de aquellos visitantes que están entre nosotros, y que la luz de Cristo pueda resplandecer en sus mentes, sus corazones, Señor. Padre celestial, trae edificación a tu pueblo por medio de tu palabra esta noche. Me escondo detrás de la cruz de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El reino de Cristo se ha acercado es el tema central de este libro de Mateo. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién usted cree que fue? Mateo, su nombre lo indica. Pero no se sorprenda, porque hay muchas personas que han discutido o han debatido si realmente Mateo escribió este libro. A través de la historia de la iglesia se ha debatido mucho con relación a quién escribió este evangelio. Pero el consenso general es que fue Mateo, y tenemos algunas evidencias de eso. En primer lugar, los padres de la iglesia, aquellas personas que quedaron al frente de las iglesias después de los apóstoles, bien temprano en la historia, después de Cristo, ¿verdad?, en el siglo II, en los años 130 después de Cristo, estos padres de la iglesia, la mayoría de ellos mencionaban en sus escritos a Mateo como el autor de este primer evangelio. También encontramos en este libro de Mateo evidencias de que fue escrito por un judío, y que fue escrito por una mente organizada, por una persona que administraba recursos y pudo administrar de una manera magistral cada uno de los eventos que ocurrieron en la vida de Jesús, para presentar su objetivo, que, como veremos esta noche, es presentar a Jesús como rey. Cuando usted y yo estudiamos quién fue Mateo, recordamos que Mateo fue uno de los 12 discípulos, 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pero antes de Mateo a seguir a Cristo, dice la Biblia aquí mismo, en el libro de Mateo, por favor, capítulo 9, encontramos el llamamiento de Mateo
En Mateo capítulo 9, el mismo Mateo relata cómo él conoció a Jesucristo. En el capítulo 9, versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este hombre Mateo, antes de ser cristiano, este hombre que también era conocido como Leví, este hombre era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y usted recuerda que los publicanos no eran muy queridos dentro del pueblo judío. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Recuerde que Israel estaba bajo el yugo del imperio romano y tenía que pagarle tributos e impuestos al imperio. Y estos judíos trabajaban quitándole el dinero a sus conciudadanos, y además de eso eran conocidos por ser personas deshonestas. Los publicanos eran personas que no solamente cobraban lo que la ley romana establecía, sino también que ellos le ponían, ¿verdad?, algo extra, a veces mucho extra, para ellos poder robar y poder hacerse de dinero. Y no fue esta la diferencia en el caso de Mateo. Este hombre era publicano y se cree que era jefe de publicanos, es decir, que tenía otros publicanos que trabajaban a su servicio. Era un hombre que robaba a su pueblo, era un hombre avaro, era un hombre despreciable en su pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo alcanzó, y este hombre publicano, pecador, se convirtió en uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y además de eso, en el escritor de este primer evangelio. La fecha de escritura de este evangelio data de los años 45, entre 45 y 55 después de Cristo, lo que sitúa a Mateo como el primer libro del Nuevo Testamento en haber sido escrito. Ahora, ¿para quién escribió Mateo su evangelio? En sentido general, la Biblia fue escrita para todo el mundo, amén. La Biblia fue escrita para toda aquella persona que pueda leerla, ¿verdad? Fue escrita para toda la humanidad. Pero de manera particular, este evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. Y cada uno de los evangelistas escribieron a una audiencia distinta. Cada uno de ellos tomó la persona de Cristo, tomó la vida de Cristo y la enfocó de manera distinta. Cada uno enfatizó un aspecto de la persona de Cristo. En el caso de Mateo, Mateo enfoca a Jesús como el Mesías, como el rey de los judíos. Y por lo tanto, es un tema que para el judío era interesante, era importante conocer. Así que Mateo le escribe a los judíos presentando a Jesús como el rey, como el Mesías que ellos tanto habían esperado. En el caso de Marcos, Marcos escribió, ¿verdad?, a los romanos, y él enfoca a Jesús como el siervo de Dios. Usted recuerda cuando Jacobo y Juan le hicieron la petición a Jesús de que ellos querían estar sentados en el reino de Dios, en el reino de Cristo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y que Jesús le dijo: el mayor servirá ¿qué? Al menor. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué debe hacerse? Siervo de todos. De manera que para el romano, que era poderoso, que ostentaba el poder, el romano era un contraste. Este hombre que es Dios, que debía ser servido, vino a servir. De manera que para el romano era algo chocante, era algo que lo atraía hacia la persona de Jesús. En el caso de Lucas, Lucas escribe a Teófilo, que era un griego, y los griegos, ¿verdad?, ellos adoraban, ¿verdad?, a muchos dioses. Los griegos exaltaban la figura divina por encima, ¿verdad?, de todo, y para ellos lo divino estaba muy apartado de lo humano. Para ellos la carne, lo físico era pecaminoso, y no concebían un Dios inmortal,
un Dios perfecto que pudiera hacerse hombre, que pudiera estar entre nosotros. Sin embargo, Lucas presenta a un Dios que se ha hecho cercano a nosotros, tan cercano que se ha hecho uno de nosotros. Y Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, como el Hijo del Hombre. Y finalmente Juan escribe su evangelio sin tener a una audiencia en particular, y Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. De manera que estos son los 4 evangelios y cada uno de ellos tiene una manera de enfocar a Jesús distinta, pero cada uno de sus evangelios complementa la historia de la vida y de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, este libro de Mateo, como ya hemos dicho, presenta a Cristo como el Rey, como el Mesías. En primer lugar, hermano, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 1. Y en Mateo capítulo 1 vamos a ver, en primer lugar, la realidad histórica de Cristo. La realidad histórica de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En primer lugar, Jesús existió. Amén. Jesús es un personaje histórico. No es un personaje mitológico. No es una fantasía. No es una fábula. Jesús fue un hombre de carne y hueso que habitó en este mundo hace ya más de 2000 años atrás. Jesús es una figura histórica, es una figura como ninguna otra en la historia documentada. De nadie se ha escrito tanto como de la persona de Jesús. No ha habido una persona en esta tierra que haya generado tanta interés, tanta atención, tantos libros, tanto estudio, ¿verdad? Tantas preguntas como la persona de Jesús. Tanto así que la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. O sea, su presencia, que fue breve, marcó de una manera increíble la historia occidental, la historia mundial. Y se han escrito libros que hablan acerca de los resultados, de las consecuencias de la vida, de la enseñanza y de la obra de Jesús de Nazaret. Hay varios, ¿verdad?, evidencias tempranas en la historia, ¿verdad?, de personajes, de escritores, de historiadores como Josefo y otros historiadores seculares, ¿verdad?, que mencionan en sus escritos bien temprano de la historia a este Jesús de Nazaret. Y Mateo sabiamente se refiere al Señor como Jesucristo. Ahora, la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, ¿verdad?, de 2 nombres, de 2 títulos: Jesús y Cristo. Jesús, ¿verdad? Y pudiéramos dividir esta palabra en vez de decir Jesucristo, pudiéramos decir Jesús el Cristo. Eso es realmente lo que Mateo quiere expresar. Jesús el Cristo, y él lo resume en una sola palabra: Jesucristo. Jesús nos habla de su nombre humano. El nombre Jesús no es un nombre, es un nombre común, es un nombre humano, es un nombre que era común en la época de Jesús. Habían otros niños, otras personas que llevaban el nombre Jesús. No era un nombre en un sentido diferente a muchos, ¿verdad?, de su época que también usaban este nombre. De hecho, Jesús en hebreo es Josué. Y Josué significa Jehová salva, o la salvación es de Jehová. Este nombre era un nombre que personas, y todavía hoy día personas, utilizan. Es un nombre humano, es un nombre, ¿verdad?, concreto, real. Pero la palabra Cristo significa Mesías o ungido. Entonces, este Jesús no es un Jesús cualquiera, común y corriente. Este Jesús es el Cristo. Este Jesús es el Mesías. Y usted recuerda cuando los primeros discípulos encontraron a Jesús, que eran
en primer lugar, discípulos de Juan el Bautista. Cuando, ¿verdad?, Natanael va a buscar a su hermano, ¿verdad?, y Andrés busca a Pedro, su hermano, dicen: hemos encontrado a Jesús, el Cristo, el Mesías. Ellos entendían lo que era el Mesías, lo que era el ungido de Jehová, el Cristo. Y Mateo utiliza estos nombres para darle a Cristo, ¿verdad?, un carácter histórico. Y otro elemento que encontramos aquí es el elemento de la genealogía, que más adelante vamos a ver en breve lo importante que es para Mateo esto de la genealogía. Y usted recuerda que la genealogía aparece a través de toda la Biblia, ¿sí o no? Desde Génesis en adelante aparecen genealogías, árboles genealógicos. Para el judío era muy importante su descendencia, su procedencia, ¿verdad?, familiar. Y esta genealogía que aparece aquí en Mateo capítulo 1 ubica a Cristo históricamente. Y usted ve que él comienza desde Abraham hasta José, el marido de María, y luego a Jesús. Él ubica históricamente a Cristo a través de esta genealogía. Abraham vivió aproximadamente 4,000 años, ¿verdad? 2,000 años, ¿verdad?, antes de Cristo. Y, ¿verdad?, vemos que hay una diferencia de tiempo, ¿verdad? Y esta genealogía ubica a Cristo históricamente en un tiempo específico de la historia. En estos primeros 2 capítulos de Mateo, vamos a ver que Mateo va a utilizar elementos, evidencias para expresar claramente que Cristo fue una persona situada en un tiempo específico. Y para eso Mateo va a utilizar personajes y eventos reales. Por ejemplo, Mateo menciona a José y María, 2 personajes históricos. Vemos también en el capítulo 2 que Mateo menciona al rey Herodes. Y el rey Herodes también fue un personaje documentado en la historia. También Mateo utiliza nombres de ciudades y lugares geográficos reales: Belén, Jerusalén. De manera que Cristo es situado históricamente. Y hermanos, es importante que tú y yo tengamos una imagen correcta de Cristo. Cristo es Dios, amén. Pero Cristo es hombre. Y Cristo fue un hombre real que vivió en Israel hace 2,000 años atrás, que caminó entre nosotros. Y usted puede ir hoy mismo, usted puede ir ahora mismo, ¿verdad?, en este tiempo, usted puede ir, tomar un avión a Israel y caminar por donde Jesús caminó. Usted puede estar en los lugares que él estuvo hace 2,000 años atrás. Usted puede ver la tumba vacía donde fue sepultado. Usted puede ver el lugar de su nacimiento, Belén está todavía ahí. Usted puede ver rastro del templo que él entró y que usted recuerda que él sacó a los ladrones y a los vendedores de ese templo. Está todavía un rasgo de ese muro de ese templo. Usted puede caminar por las calles que él caminó porque él vivió. Y hace un tiempo atrás surgió un movimiento teológico llamado el Jesús histórico. Y era un movimiento que trataba de rescatar la historicidad de Jesús. Porque muchas veces, hermano, usted y yo inconscientemente podemos tener una idea de un Jesús mitológico. Un Jesús muy imaginario, un Jesús muy literario y no un Jesús muy literal como él fue. Y tú y yo tenemos que tener un balance y hablarle a la gente, no de una historia, ¿verdad?, de una imaginación, de una narrativa, sino de hechos concretos. Porque ese Jesús que murió, ese Jesús resucitó y Jesús va a volver aquí a buscarnos, amén. No estamos esperando una fantasía, una fábula. La Biblia no es una fábula, la Biblia es historia real. Y lo que la Biblia enseña se cumplió y se está cumpliendo y se cumplirá. Es importante que tú veas a Jesús como él realmente es, un hombre real que vivió en esta tierra, pero es un hombre, ¿verdad?, Dios, que resucitó y está en el cielo preparando lugar para nosotros. De hecho, para usted ser salvo, usted debe reconocer que Jesús es Cristo.
Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesare con tu boca que Jesús Jesús de Nazaret es el Cristo. ¿Qué nosotros creemos? Que un hombre es Dios y que ese hombre es Dios encarnado y vino a pagar en la cruz la culpa nuestra, pagar en la cruz nuestros pecados para hacernos posible ser hijos de Dios y algún día estar en la gloria para siempre. Es lo que creemos, un hombre que venció la muerte, lo que ningún otro hombre ha hecho, un hombre lo hizo. Es un hombre real, es un hombre histórico, pero ese hombre es Dios encarnado y ese hombre es nuestro Salvador. De manera que Mateo, ¿verdad?, nos habla acerca de la existencia histórica de Jesús, nos habla también de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. Mateo 1, 18, nos habla del nacimiento de Cristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. ¿Qué pasó? Antes que José y María tuvieran relación, ¿verdad?, sexual, tuvieran intimidad sexual, antes que ellos se conocieran como marido y mujer, ya se habían casado, pero todavía no habían consumado esa relación. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo, dice aquí, María concibió, ¿verdad?, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, José entendió, bueno, este niño no es mío, de alguien tiene que ser. Y José sabía que si él abría la boca, María era digna de ser apedreada. Y como él era justo y no quería, ¿verdad?, difamarla, decidió dejarla secretamente. Y vemos en el versículo 20 que se le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y le explicó a José que lo que había pasado en María había sido un milagro de Dios, de que Dios había hecho posible que esta mujer, que no había conocido varón, que era virgen, ¿verdad?, concibiera al Hijo de Dios, para que se cumpliese la profecía que dice en Isaías 7:14, he aquí una virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Y los judíos sabían que una virgen concebirá y que iba a concebir algo milagrosamente, porque una virgen no puede concebir, y que ese hijo o ese niño iba a ser el Mesías. De manera que Cristo vino, el Mesías que Dios había prometido hace tanto tiempo en el Antiguo Testamento, había por fin llegado. Y usted recuerda cuando Eva pecó, cuál fue, ¿verdad?, la promesa, después que Dios castigó a Eva por su pecado, después que castigó a Adán, a la serpiente, ¿cuál fue la promesa de redención que hizo Dios? Desde la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente, ¿verdad? La simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, claramente una mujer no puede dar simiente, ¿sí o no? Es el hombre, es el varón. Pero claramente esa profecía que aparece en Génesis capítulo 3:15, claramente señalaba el medio que Dios iba a escoger para traer a su Hijo, para traer al Mesías, al Redentor, que iba a deshacer las obras del pecado de Satanás y nos iba a dar la salvación al ser humano de nuestros pecados. Y esa promesa de ese Mesías se cumplió. Y aquí Mateo establece, ¿verdad?, ese momento histórico cuando el Hijo de Dios, cuando el Mesías esperado vino. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió al Mesías, Dios envió a Jesús. En primer lugar, Mateo nos muestra la realidad histórica de Jesús, el Cristo. En segundo lugar, Mateo nos muestra la realeza judía de Cristo. La realeza judía de Cristo. En Mateo capítulo 1, versículo 7,
Mateo capítulo 1, verso 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ven acá, pero hay un error aquí. ¿Quién fue primero, David o Abraham? Abraham fue primero que David. Abraham es el patriarca del pueblo de donde nació David. Entonces, ¿por qué se confundió Mateo en el orden? No debió decir el primero que Jesucristo es hijo de Abraham y después hijo de David. Recuerden cuál es el objetivo de Mateo. Es demostrar que Jesús, ¿qué? Es el hijo de David. Para el judío era importante que este Jesús de Nazaret cumpliera con los requisitos para ser el Mesías. Y el requisito número 1 tenía que ser un hijo de David. Tenía que descender directamente de la línea mesiánica, la línea del rey David. Así que lo más importante para Mateo era demostrar que Jesús era el Mesías. Y por eso le enfatiza que Jesús, además de ser en la carne hijo de Abraham, era hijo de David. Él quería destacar esa cualidad de Cristo. Vemos en primer lugar que Jesús tenía un linaje real. Descendía directamente de David, del rey David. Y recuerden que Dios hace un pacto con David y Dios le promete a David que nunca faltaría un rey de su familia sobre el trono de Israel y que iba a reinar eternamente. Ahora, claramente está señalando no a un rey común y corriente, no a un ser humano, sino a un rey, ¿verdad?, divino, un rey que iba a poder reinar eternamente en su trono. Y David, ¿verdad?, entendió eso y David esperaba esa realización de esa promesa. Él sabía que no se refería a Salomón, se refería a Cristo. Y realmente cuando Dios le dice a David, él será mi hijo, no se está refiriendo a Salomón, sino a su hijo Jesucristo. Jesús en la carne desciende de David. Ahora, esta genealogía, ¿de quién es este árbol genealógico? ¿De José o de María? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16. Dice, el último ya de la genealogía. Y Jacob engendró a José, marido de María. Es decir, este árbol familiar es de José. José descendía directamente del rey David. José, por derecho, podía ser elegido el rey de Israel, porque él descendía directamente de David. Y después especifica, Mateo dice, marido de María, de la cual, ¿de quién? De María nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, no nació de José y María, nació de María. Claramente establece que José no tuvo nada que ver ahí en el nacimiento de Jesús. Sin embargo, la ley establecía y todavía establece que cuando un padre adopta a un hijo, el apellido del padre le se ha pasado a quién, y con su apellido todo sus herencias y todos sus derechos. De manera que José adoptó a Jesús como su hijo, aunque no era su hijo biológico, y traspasó esa herencia mesiánica a Cristo. También vemos que Mateo nos muestra el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cristo, Jesús, cumple con las profecías mesiánicas. Y a través de todo este libro de Mateo aparece una frase muy común que dice, esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta fulano de tal, el profeta fulano de tal. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo capítulo 1, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y ahí cita lo que el profeta dijo. Por ejemplo, aquí fue en Isaías, ¿verdad? El capítulo 7, versículo 14. Y así sucesivamente, en todo este libro aparecen cumplimientos. Más de 100 profecías son cumplidas en la vida de Jesús. Y Mateo destaca y eso todo el tiempo. Él está citando el Antiguo Testamento para demostrar al pueblo que Jesús cumplía todas las profecías que habían sido escritas del Mesías. Capítulo 2, encontramos la historia de los magos, ¿verdad?, del oriente, o los reyes magos, como nosotros los conocemos, ¿verdad?, en la tradición.
¿Y qué hacen los reyes magos? ¿Qué es lo que vienen a hacer ellos a Jerusalén, a Belén? Buscando al rey de los judíos. Pero ven acá, Herodes no era el rey de los judíos. Herodes era el rey de los judíos, pero ilegítimamente. Herodes no era hijo de David. Herodes era un edomita que se había puesto a la fuerza, que los romanos pusieron a la fuerza ahí como rey de los judíos. Los judíos sabían que Herodes no era su rey. Y los magos vinieron a adorar al verdadero rey, que no era Herodes, sino Cristo, que había nacido en Belén. De manera que Cristo recibe adoración como rey. En el capítulo 3 de Mateo encontramos el bautismo de Jesús. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista se dice que fue el último de los profetas. Y cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, pasó algo inusual. Dice que hubo una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo y bajó en forma de paloma. No fue una paloma que bajó, sino parecía una paloma, su figura, pero no fue una paloma que bajó. Parecía una paloma, en su figura parecía como una paloma. El Espíritu Santo descendió y ese descendió sobre él simbolizaba el ungimiento. Usted recuerda que los reyes, para poder ser rey, lo ungían para ser rey con aceite, simbolizando la unción del Espíritu Santo. Y al igual que David, que fue ungido por Samuel, y al igual que Saúl, que fue ungido por Samuel, y Jehú, que fue ungido por Eliseo, Cristo aquí es ungido frente al profeta Juan el Bautista. O sea, fue ungido como rey por un profeta de Dios. Pero lo más importante y lo más sorprendente, hermanos, es en el capítulo 4, vemos la grandeza de Jesús como rey. Y esta mañana el pastor habló sobre este pasaje de Mateo 4, la tentación de Jesús. ¿Por qué era importante este pasaje, que Mateo presentara este evento tan temprano en su libro? Porque usted recuerda que la Biblia presenta al más grande rey de Israel en su historia. ¿Cuál fue? El rey David. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero fue un rey perfecto. David fue el más grande rey de Israel, pero fue perfecto. Salomón fue el rey más sabio de Israel, pero fue perfecto. Falló, ¿verdad? Josías fue un gran rey de Israel, pero no fue perfecto. Ezequías fue otro gran rey de Israel, pero no fue perfecto. La Biblia nos muestra sus errores. Sin embargo, Jesús, como el rey, como el Mesías, debía ser probado. Y Satanás lo probó. ¿Y qué pasó? ¿Jesús pasó la prueba o se quemó en la prueba? Pasó las 3 pruebas, demostrando que Jesús es un rey sin igual. Jesús es el rey perfecto. Jesús es el Mesías perfecto. Ni David, que fue un gran rey, se acerca a la perfección, a la excelencia de Jesús como rey, como Mesías. En tercer lugar, hermano, y en último lugar, Mateo nos muestra el reinado universal de Cristo. El reinado universal de Cristo. Este rey de los judíos, no pretendía ser únicamente rey de los judíos, sino rey de ¿qué? De toda la humanidad. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? En tu simiente, haciendo referencia de Cristo, serán benditas ¿qué? Todas las tribus de Israel, todas las naciones de la tierra. Jesús no vino para reinar solamente en Israel, Él vino para reinar en el mundo entero. Él vino para ser el rey del universo. Él vino para reinar en todo el mundo, en toda la humanidad. Y en este libro aparece mucho la frase, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y hay 2 aspectos del reino de los cielos que Mateo destaca claramente. En primer lugar, hay un aspecto espiritual del reino de los cielos. Hay un aspecto espiritual del reino. Y Mateo es muy claro en enfatizar que Cristo vino a establecer aquí en la tierra, en su primera venida, no un reino físico, sino un reino espiritual.
un reino que es de los cielos, un reino que es celestial, no un reino terrenal, ni político, ni físico. Y más de 30 veces Mateo repite la frase, el reino de los cielos. Ahora, los judíos en aquella época tenían un concepto limitado del reino. Recuerda que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaban que iba a haber un Mesías que iba a reinar en el trono de David. Y para el judío ese reino se limitaba aquí a la tierra. Y claramente hay muchas evidencias y muchas descripciones de un reino físico. Y evidentemente Cristo algún día va a reinar físicamente aquí en la tierra. Y tendrá un reino milenial. Ese reino físico va a ocurrir en el futuro. Aquí en la tierra Cristo va a venir y va a establecer un reino milenial físico. Y usted y yo que hemos creído en Cristo estaremos reinando con Él. Pero en su primera venida, Él no vino a reinar físicamente, Él vino a reinar espiritualmente. Y los judíos no entendían esto. Los judíos esperaban a un Mesías rey, un Mesías, ¿verdad?, político que iba a liberarlo del yugo de los romanos y que iba a establecer un reino físico y político de prosperidad. Ellos no esperaban un redentor que los iba a salvar de sus pecados. Ellos esperaban a un libertador que los iba a libertar del yugo de los romanos. Incluso los apóstoles estuvieron confundidos todo el tiempo casi. Porque los mismos apóstoles, ¿usted recuerda a Juan y Jacobo? ¿Qué le pidieron a Jesús? Que le concediera un puesto en el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿verdad? Que haga yo, como decimos en buen dominicano. Pero Cristo claramente les muestra que su atención está aquí en la tierra. Ellos no ponen la mira en las cosas de arriba. Pedro, cuando Cristo le dice a Pedro y a sus discípulos, voy a Jerusalén, me es necesario ir a Jerusalén a dar mi vida por la humanidad. Pedro dice, no, Señor, no, tú no vas para allá. Y Pedro dice, Jesús dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres. De manera que Cristo, y Mateo claramente enfatiza que el reino que había venido era el reino de los cielos, era un reino espiritual que Cristo vino a establecer en la tierra. ¿Cuál es el territorio de este reino espiritual de Cristo? El corazón, hermano. Cristo vino a reinar en nuestros corazones, amén. Él vino a reinar. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que el Antiguo Testamento hablaba, ese reino de Dios, vino. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos vino. El reino se ha acercado. Ese reino milenial físico aquí en la tierra, donde Cristo va a establecer paz como nunca ha habido en esta tierra y prosperidad como nunca ha habido, todavía no ha llegado, pero está más cerca. Cuando Cristo vino, Cristo acercó ese reino, está cerca. Ahora, hay un aspecto de ese reino que ya llegó y es el aspecto espiritual. Y en Mateo capítulo 4 vemos que, versículo 18, vemos una muestra de eso. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El reino de Dios se acercó ¿a quién? A Pedro y a Andrés. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El reino de Cristo, hermano, llegó a la vida de estos pescadores. El reino de los cielos llegó al corazón de estos hombres y los cambió para siempre. Hermano, Cristo vino en su primera venida, pero Él vino a reinar en cada corazón del ser humano. En cada vida, en cada corazón, Cristo vino a reinar.
El mensaje de Cristo, el mensaje del reino de Cristo es el evangelio. El mensaje del reino, mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 4 y ahora el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio, hermano? Es el mensaje de salvación. Es el mensaje de redención. Es el mensaje que nos revela a un Dios que nos ama y un Dios que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida eterna y salvación de todos nuestros pecados. El mensaje del evangelio, el mensaje del reino es el evangelio, y el evangelio nos revela la justicia de Dios. Romanos 1:18 dice, 1:17 dice, o 16, perdón, porque el poder del evangelio, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. El evangelio, hermano, el mensaje de salvación es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un mensaje que transforma, es un mensaje que libera, es un mensaje que acerca el reino de Dios a tu vida. Y cuando tú abres tu corazón al mensaje del evangelio, tú recibes a Cristo en tu corazón y Él entra para establecer su reinado espiritual en tu vida. Y eso pasó, hermano, con tu vida y en mi vida. ¿Sí o no? Usted y yo un día fuimos confrontados con este mensaje del reino. Y el mensaje del reino son buenas nuevas de salvación. Es una invitación que nos hace el Rey Cristo. Y usted y yo abrimos nuestro corazón al reino de Cristo y Él entró y Él gobierna en nuestros corazones, y de manera que el creyente se convierte en ciudadano del reino de los cielos a través del evangelio de Cristo. Y por eso que Mateo es el único evangelio que menciona iglesia, que menciona la palabra iglesia. ¿Qué dice Mateo? Por favor, Mateo 16. Versículo 18, Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo menciona la palabra iglesia. Cristo, cuando estuvo en la tierra, mencionó la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia, el territorio es la iglesia, el pueblo es su reino. La iglesia son los ciudadanos del reino de los cielos. Cristo no vino a reinar en principio en una nación tal o X. Él vino a reinar en todas las naciones, en todos los seres humanos que habitan todas las naciones de esta tierra. Y el pueblo del reino de los cielos es la iglesia. Hermano, usted y yo, como miembros de la iglesia, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esta iglesia, este pueblo, no era un pueblo étnico específico. No era un pueblo judío. Jesús no vino a reinar a los judíos. Él vino a reinar al mundo entero. Judíos y gentiles. Y por eso que Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. La iglesia, hermano, usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Versículo 12, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, ¿y qué ha hecho nuestro Dios? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado ¿a qué? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, el Evangelio es el mensaje de salvación, es el mensaje de buenas nuevas del reino, que tiene la capacidad a todo aquel que cree de trasladarlo inmediatamente del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de los cielos. Y cuando una persona pone su fe en Jesucristo, es trasladado del reino del maligno, del reino de la muerte y del pecado, al reino del amado de Dios, de Cristo, el reino de los cielos, la iglesia. Usted y yo, hermanos, hemos sido aceptos a través de Cristo en el reino de los cielos. ¿Usted recuerda el ladrón en la cruz? Habían dos ladrones, habían dos malhechores en la cruz, uno a la izquierda de Cristo y uno a la derecha. Los dos estaban burlando de Jesús, pero al final uno de ellos reconoció su condición, reconoció a Cristo como el Mesías, el Cristo, reconoció a Jesús como el Cristo. ¿Y usted recuerda la petición que le hizo uno de esos malhechores a Jesús? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A cuál reino se refería este hombre? Al reino milenial. Y Jesús le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, Dios quiere que el reino de los cielos llegue hoy a la vida de las personas. No en el futuro. Ese reino va a llegar algún día. Usted y yo vendremos a reinar con Cristo en esta tierra. Pero antes, usted y yo hemos sido aceptados al reino de los cielos, al reino espiritual. Y ahora Cristo, hermano, gobierna nuestras vidas. Ahora Cristo debe gobernar nuestra vida, cada área de nuestras vidas, porque usted y yo ahora pertenecemos no al reino de las tinieblas, sino al reino de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino? Cristo en Mateo 28, 19, no hay que buscarlo, usted lo conoce, nos ha dado una gran comisión. En Mateo 28, 19, Mateo termina este libro con la gran comisión. Cristo le entregó a sus discípulos, a la iglesia, una misión, una encomienda: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y haced discípulos. La iglesia es linaje escogido, nación santa, dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo, hermanos, somos embajadores del reino de Cristo en este mundo. Y usted y yo tenemos el mensaje del reino, que es el Evangelio. Y Dios nos ha encomendado, el Señor Jesucristo nos ha encomendado, el Rey, como embajadores, a ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas, invitar a la gente a pertenecer no a la iglesia de Honduras, no a la iglesia fundamental o bautista o evangélica, sino a pertenecer al reino de Cristo, al reino de los cielos. Hermano, usted y yo tenemos una gran tarea. Tenemos la responsabilidad de acercar el reino de Cristo a este mundo. Usted puede acercar el reino de Cristo a la vida de tantas personas a través del Evangelio. La gente está esclavizada por el maligno. No se confunda, la gente está esclavizada. El que no pertenece al reino de Cristo está cautivo bajo las garras del maligno. Y usted y yo tenemos la capacidad y el recurso, el mensaje, para instantáneamente mostrarle a la gente cómo puede entrar al reino de los cielos. Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. Ahora, obviamente no se refiere a las llaves del cielo. No crea usted, ¿verdad?, como se quiere pintar, que Pedro está allá en el cielo, ¿verdad?, en la puerta del cielo, y que él es el portero del cielo, y está ahí San Pedro ahí con las llaves de la puerta, el portero que abre, cuando uno llega al cielo, el primero que uno encuentra a Pedro en las puertas del cielo. Eso no es lo que quiere decir ese versículo. Ni quiere decir, ¿verdad?, que el Papa o
la iglesia tiene la llave del reino, no. Cristo le dio a Pedro las llaves del reino, y la llave del reino es el evangelio de Cristo. Y Pedro tuvo la dicha en Hechos de, con el evangelio, predicar el primer mensaje evangelístico a los judíos en Hechos 2, y 3,000 judíos entraron al reino de los cielos. Y luego Pedro se le dio la oportunidad de ir a Samaria y predicar el evangelio a los samaritanos, y este otro grupo de la raza humana entró al reino de los cielos. Y después a Pedro se le dio la oportunidad de predicar el evangelio al primer gentil. ¿Quién fue ese? Cornelio. Y los gentiles, por medio de Pedro, por medio del evangelio, entraron también al reino de los cielos. Jesús le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro abrió el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y Pablo, dice la Biblia, que predicó el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Hermano, usted y yo debemos continuar esa labor. Acercar el reino de los cielos, el reino de Cristo, a cada vecino, a cada familiar, a cada amigo que está en nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por habernos hecho aceptos en tu reino. No merecemos ser parte del reino de los cielos. Merecemos morir en condenación, porque estamos esclavos, éramos esclavos del reino de las tinieblas, pero a ti te plujo, Señor, que nos encontrásemos con el mensaje del reino, con el evangelio, y que fuéramos, Señor, trasladados por medio de tu obra de salvación de las tinieblas a tu luz, a tu reino celestial. Y Padre celestial, tú nos has dado en lugar la responsabilidad de vivir como ciudadanos del reino de los cielos en este mundo, ser diferentes a este mundo. Tú nos has dado una ética del reino, que es tu palabra, y debemos vivir una vida santa y una vida diferente a este mundo. Pero también tú nos has dado la responsabilidad de ser embajadores y testigos del reino de los cielos, del reino de Cristo, y acercar tu reino a la vida de tantas personas necesitadas que deambulan hoy en este mundo de tinieblas. Ojos cerrados, vamos a pedir al pastor que pase por aquí.